Estaba echando gasolina cuando vi una publicación local que se había hecho viral. Quiero traer a mi visita a casa, pero el horario de mi esposa es un desastre. ¿Cómo hago para que no me atrape? Alguien respondió. Me ha pasado. Tengo 2 lugares de estacionamiento en casa. Siempre que estoy con alguien, estaciono mi auto cruzado ocupando ambos lugares. Cuando mi esposa llega y no puede estacionarse, me llama para que lo mueva. Mientras bajo, mi amiga se escapa por atrás. Llevo 6 meses haciéndolo y nunca me han descubierto. Los comentarios lo alababan, y al autor original de la publicación incluso le gustó la respuesta. Nunca publico en internet, pero no pude contenerme. Ustedes actúan mal. Pero cuando llegué a casa, el auto de mi esposo estaba estacionado de forma transversal, ocupando nuestros 2 lugares. Mi esposo, Alexander, nunca se estacionaba así. Siempre era cuidadoso, nunca pisaba las líneas. Al ver su auto así, frené de golpe. La publicación que acababa de leer pasó por mi mente. Tenía que ser una coincidencia, ¿verdad? Alexander era conocido por ser un esposo devoto. Salimos durante 5 años. Llevamos 2 casados, 7 años en total. Era atento y cariñoso, siempre tratándome como si fuera un tesoro. Nunca me dejaba cocinar ni hacer las tareas de la casa, y sabiendo cuánto me gustaba conducir, incluso me había comprado un Porsche para mi cumpleaños, y había comprado el lugar de estacionamiento justo al lado del suyo. Cada vez que nos estacionábamos, arrimaba su auto hacia su lado, dejándome unos 20 centímetros extra de espacio. ¿Cómo podría ocultarlo un chico que me amaba tanto? Pero no podía quitarme esa publicación de la cabeza. Me quedé mirando su auto durante mucho tiempo antes de tomar una decisión. No lo llamé para que lo moviera. En cambio, conduje hasta un lugar para visitas cercano. Me estacioné y caminé a casa. Quería ver si realmente había un esposo desleal adentro, esperando mi llamada. En la puerta principal, saqué mi llave sigilosamente y abrí con el mayor silencio posible. Una vez adentro, fui directo a la habitación. La puerta estaba entreabierta. Me asomé. Vacía. Revisé la habitación de invitados. Vacía. El estudio, el baño, el balcón, incluso el armario de almacenamiento. Busqué por todas partes. Todas las habitaciones estaban en silencio. No había nadie. ¿Dónde estaba Alexander? Justo cuando intentaba descifrarlo, la puerta de la cocina se abrió. Alexander salió con un delantal, sosteniendo un plato. Cuando me vio, pareció sorprendido. «Llegaste temprano», dijo. Rápidamente dejó el plato en la mesa y sonrió. «Iba a preparar un par de cosas más antes de que salieras del trabajo. No pensé que llegarías tan pronto. Todavía no termino». Eché un vistazo a la cocina. Había verduras picadas en la tabla de cortar, y mi sopa favorita hervía a fuego lento en la estufa. Claramente llevaba un rato cocinando. Me relajé un poco y sonreí. Hubo poco movimiento en la oficina, así que salí temprano. Alexander asintió. «Ve a descansar un poco. Terminaré los últimos platos». Volvió a cocinar. Al verlo, no pude evitar preguntar, «¿Por qué te estacionaste cruzado hoy?» Me miró, un poco avergonzado. Me preocupaba que tuvieras hambre al llegar, así que subí corriendo a empezar a cocinar. Ni siquiera pensé en estacionarme bien. Solo lo dejé y subí corriendo. Su explicación tenía sentido. Todos los días, al llegar a casa, la cena siempre estaba lista. Alexander era un cirujano con un horario de locos, pero siempre se hacía tiempo para cocinarme. A veces le decía que se lo tomara con calma, pero él siempre respondía, «Tienes un estómago delicado. Cuando tienes hambre, te pones a temblar y te mareas. No podemos jugar con eso. Necesito asegurarme de que tengas comida caliente en el segundo en que entres. Nada se interpone en eso». Después de un rato, la cena estaba lista. Todos mis platos favoritos. Me sirvió arroz y estaba a punto de sentarse cuando sonó su teléfono. Respondió, frunciendo el ceño. «Entendido. Voy para allá». Se quitó rápidamente el delantal. «Cirugía de emergencia. Soy el único que puede hacerla. Tengo que irme». Tomó sus llaves, me besó en la frente y salió a toda prisa. La puerta se cerró y la casa quedó en silencio. Me senté a la mesa mirando la comida, pero ya no tenía hambre. Esa publicación estaba atorada en mi cabeza como una astilla que no podía sacar. La historia de Alexander cuadraba, pero algo todavía se sentía mal. Dejé los palillos y caminé hacia la habitación como si estuviera en trance. Todo estaba impecable. Había tendido la cama a la perfección. Nada parecía fuera de lugar, pero cuanto más ordenado estaba todo, más incómoda me sentía. Empecé a buscar. La cama olía bien. Nada descolocado. Incluso el basurero estaba limpio. Todo era normal. ¿Solo estaba siendo paranoica?
Negué con la cabeza y me di la vuelta para irme, pero algo me llamó la atención debajo de la cama. Mi corazón se encogió. Me agaché y lo saqué. Un arete. Y yo no tengo las orejas perforadas. Le pertenecía a otra mujer. Me quedé allí congelada, mirándolo fijamente. Luego tomé mi teléfono y busqué esa publicación nuevamente. Efectivamente, el autor original acababa de responder hacía un minuto. Me estacioné como dijiste, pero mi esposa no llamó. Simplemente entró. Si no la hubiera escuchado abrir la puerta y no hubiera escondido a mi amiga a tiempo, me habría descubierto. El comentarista respondió: «Suena a que tu esposa es bastante astuta». El autor dijo: «Sí, inventé una excusa y me fui. La estoy llevando a su casa ahora mismo». Alexander realmente me estaba mintiendo. Y la había traído a nuestra casa. Me temblaban las manos mientras guardaba mi teléfono y salía de la habitación. Miré la comida sobre la mesa y me dolió el corazón. Alexander recordaba todo lo que me gustaba. Recordaba que temblaba cuando tenía hambre. Recordaba que amaba sus besos de despedida, pero olvidó cuánto. Qué irónico. Una persona puede actuar de manera tan amorosa mientras trae a otra mujer a tu hogar. No pude evitar preguntarme, ¿cuánto de ese amor del que había estado tan orgullosa era real? ¿Cuánto era falso? ¿Y cuándo empezó con ella? Me senté allí tratando de calmarme. Luego de repente recordé algo. Inmediatamente llamé a mis padres y les pedí que vinieran. Se dieron cuenta de que algo andaba mal y se apresuraron a llegar. ¿Qué pasa, Grace? ¿A qué se debe la emergencia? Les conté todo. Después de escucharlo, mi papá no podía creerlo. ¿Grace? ¿Podría ser un malentendido? Todos pueden ver lo bueno que es Alexander contigo. Además, conoces su trabajo. Es cirujano. Está de guardia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Quizás realmente era una emergencia? ¿Esa publicación? ¿Podría ser solo una coincidencia? Pero mi mamá golpeó la mesa con la mano. De ninguna manera. Son demasiadas coincidencias. La publicación dice que se estacione cruzado, y él se estacionó cruzado. Grace no llama y entra, y la publicación dice que pasó exactamente lo mismo. La publicación dice que se escabulló para llevar a su amiga a casa, y Alexander inventó una excusa para irse. Además, hay un arete extraño en la casa. ¿Cómo va a ser esto una coincidencia? Mi papá frunció el ceño. Pero Alexander siempre ha puesto a Grace en primer lugar todos estos años. Mi mamá se burló. ¿Y qué? ¿Solo porque ha sido bueno con ella significa que no puede estar mintiéndole ahora? Todo desleal actúa de forma perfectamente normal en casa. Cuanto mejor actúan, más convincente es el espectáculo. Mi papá se quedó sin palabras. Mi mamá se enojó aún más. Ese Alexander. Cuando estaba cortejando a Grace, se arrodilló frente a nuestra puerta durante 3 días seguidos, jurando que la trataría bien. Esa es la única razón por la que dejé que se casara con él. ¿Y ahora? 2 años de matrimonio y ya está trayendo a su visita a casa. Increíble. Mi mamá estaba furiosa, pero yo me sentía principalmente confundida. Como dijo mi papá, Alexander realmente había sido bueno conmigo todos estos años. Era joven, exitoso, apuesto. Nunca faltaron mujeres que se le arrojaran a los brazos. Incluso la hija del director del hospital había ido tras él abiertamente. Incluso había dicho públicamente que, si Alexander aceptaba estar con ella, le daría el hospital entero. Pero Alexander nunca cedió. Incluso la hizo enojar tanto que casi lo incluyen en la lista negra de la medicina. A través de todo eso se mantuvo leal, diciéndome: «Puedo perderlo todo, pero no puedo perderte a ti», porque realmente había sentido cuánto me amaba. No podía entender qué tipo de mujer podría hacer que alguien como Alexander, que trataba la lealtad como una religión, cambiara. «Grace, ¿qué quieres hacer?» Mi papá me miró con seriedad. Hice una pausa y luego dije con firmeza: «Quiero atraparlos con las manos en la masa». Mi mamá se animó. «¿Cómo?». No respondí. Miré mi teléfono y abrí una aplicación que nunca había usado. Un rastreador de ubicación. Alexander había insistido en poner un rastreador en su teléfono para que yo siempre pudiera encontrarlo. Decía que era para mi tranquilidad. Al principio dije que no, confiaba en él y no creía que las parejas necesitaran eso. Pero él insistió, diciendo que era solo una red de seguridad. Si alguna vez le pasaba algo, yo podría encontrarlo de inmediato. Todos estos años había estado orgullosa de no haber abierto esta aplicación ni una sola vez. Nunca pensé que la usaría para descubrir su gran secreto. Respiré hondo y la abrí. Después de unos segundos, cargó un mapa. Un punto verde se movía lentamente por la pantalla. Mi papá pareció sorprendido.
¿Esa es la ubicación en vivo de Alexander? Asentí. Mi mamá dijo con impaciencia. Vamos, ahora mismo. Quiero ver qué clase de mujer pudo hacer que Alexander hiciera esto. Mi papá no dijo nada, solo tomó sus llaves y se dirigió a la puerta. Todos nos subimos a su auto. En el camino, mi mamá no paraba. Pensé que Alexander realmente te amaba. Nunca imaginé que podría cocinar para ti mientras traía mujeres a casa. En mis más de 50 años, nunca he visto nada tan espantoso. Si ya no te amara y te pidiera el divorcio, me enojaría, pero lo respetaría. Pero en lugar de eso, te está tomando por tonta. Si lo atrapo con otra mujer hoy, los voy a enfrentar a los dos. Los ojos de mi mamá estaban rojos de ira. Cuando Alexander me cortejaba, ella se había opuesto. No creía que su origen familiar fuera lo suficientemente bueno para mí. Fue solo después de que él se arrodilló en nuestra puerta durante 3 días que ella cedió. Mi papá conducía en silencio. Vi su ceño fruncido en el espejo retrovisor. No podía saber lo que estaba pensando. Después de unos 20 minutos, la ubicación de Alexander dejó de moverse. Le dije a mi papá que se apurara y nos detuvimos cerca de su ubicación. Cuando llegamos, vi el auto de Alexander estacionado frente a una villa. Salté del auto y me dirigí directamente hacia allí, pero no me di cuenta de que los rostros de mis padres habían palidecido al ver el lugar. Al verme caminar hacia allá, mi papá se bajó y me bloqueó el paso. Grace, ¿estás segura de que Alexander trajo a esa mujer aquí? Su expresión era extraña. Lo percibí. ¿Qué pasa, papá? ¿Conoces este lugar? Abrió la boca, pero no dijo nada. Entonces mi mamá nos alcanzó. Echó un vistazo a la villa, tragó saliva con dificultad y dijo nerviosa: Grace, regresemos. Deja de investigar esto. La miré con incredulidad. ¿Qué? Tú fuiste la que quería venir. Tú fuiste la que insistió en atraparlos. ¿Ahora están justo ahí adentro y me estás diciendo que me detenga? No respondió. Simplemente me agarró del brazo, con la voz quebrada. Grace, te lo ruego, solo vayámonos a casa. Vamos a dejar esto así, ¿de acuerdo? Mi papá también dio un paso adelante, con el rostro serio. Grace, escucha a tu madre. Vámonos, hacemos esto por tu propio bien. Yo estaba completamente perdida. No podía entender por qué mis padres, que habían estado tan dispuestos a pelear por mí, cambiaron de repente después de ver esta villa. ¿Había algo malo con el lugar o con la persona adentro? Ya no pude contener mi curiosidad. Los ignoré, corrí a la puerta y toqué. Se abrió rápidamente. En el momento en que lo hizo, vi a Alexander parado adentro y a la mujer detrás de él. En el instante en que vi su rostro, abrí mucho los ojos, y de repente, todo tuvo sentido. Era Valentina Ríos, la hija del director del Hospital Central. La misma mujer que había prometido darle el hospital entero a Alexander si aceptaba estar con ella. La misma que casi lo incluye en una lista negra cuando él la rechazó. Y ahora estaba parada en el umbral de su villa privada, con una bata de seda color marfil, el cabello suelto sobre los hombros, mirándome como si yo fuera un insecto que acababa de entrar sin permiso. Por eso mis padres habían palidecido. Esta no era la casa de cualquier amante. Era la residencia privada de la familia Ríos. Una familia que, con una sola llamada telefónica, podía destruir una carrera médica, congelar cuentas bancarias o convertir la vida de alguien en un infierno burocrático sin salida. Mis padres lo sabían, y por eso me jalaron del brazo. No era cobardía, era miedo legítimo. Pero yo ya había tocado la puerta. Vaya, dijo Valentina con esa sonrisa lenta de quien nunca ha necesitado apresurarse. Así que eres la esposa. No era una pregunta, era una clasificación. Como si la esposa fuera una categoría menor, algo temporal y prescindible, un error administrativo que pronto sería corregido. Alexander dio un paso hacia mí. Grace, déjame explicarte. No, lo interrumpí. Mi voz sonó extrañamente calmada. Incluso yo me sorprendí. No aquí. Valentina levantó una ceja. Claramente no esperaba eso. Esperaba lágrimas, gritos, quizás que yo me lanzara sobre ella. Eso le hubiera dado poder. Eso le hubiera confirmado que yo era exactamente lo que ella pensaba. Una mujer común, emocional, fácil de desestabilizar. No le di esa satisfacción. Me di la vuelta. Caminé de regreso hacia el auto de mis padres con pasos firmes. Sentía sus miradas en mi espalda, la de Valentina, divertida y algo decepcionada, la de Alexander, cargada de culpa y pánico, la de mis padres, llena de alivio mezclado con dolor. Nadie dijo nada en el auto de vuelta a casa.
Mi mamá intentó hablar 2 veces y se detuvo. Mi papá mantuvo los ojos en la carretera. Yo miraba por la ventana, viendo pasar las luces de la ciudad sin realmente verlas. Por dentro mi mente trabajaba. Los días que siguieron fueron los más extraños de mi vida. Alexander volvió a casa esa noche. Eran casi las 2 de la mañana. Yo estaba despierta, sentada en la sala con la luz apagada. Cuando encendió la luz y me vio, se detuvo en seco. Grace, hay sábanas limpias en el cuarto de invitados, dije. Úsalas. No discutió. Tomó su ropa del armario en silencio y cerró la puerta al salir. Yo apagué la luz nuevamente y me quedé sentada en la oscuridad otro rato, pensando. Lo que no podía entender no era el engaño en sí. La traición dolía, claro que sí. Pero lo que me perturbaba, lo que no me dejaba dormir, era el cuándo. ¿Cuándo había empezado? ¿Cuánto de lo que creí que éramos era real? Cada recuerdo que tenía de los últimos meses empezó a parecer sospechoso. Cada noche que llegó tarde del hospital. Cada fin de semana que salió a resolver una emergencia. Cada vez que su teléfono vibró y él lo puso boca abajo sobre la mesa con un gesto demasiado casual. Y Valentina Ríos. Eso era lo que menos podía descifrar. Alexander la había rechazado. Yo lo había visto. Había sido testigo de cómo ella lo presionaba, cómo lo amenazaba, y cómo él se mantenía firme. Había perdido ascensos por eso. Había pasado meses siendo ignorado por los comités más importantes del hospital. Todo porque no cedió. En ese entonces, le pregunté si se arrepentía, si hubiera sido más fácil simplemente ceder ante ella. Me miró como si la pregunta fuera absurda y dijo, «Lo fácil no siempre vale la pena, Grace». ¿Qué había cambiado? La respuesta más simple era que yo no le alcanzaba, que en algún punto, Valentina había encontrado el ángulo correcto, la promesa correcta, y Alexander simplemente había cedido. Pero algo en esa explicación no encajaba del todo. Alexander no era ambicioso de esa forma. Nunca le habían importado los títulos ni el dinero. Era uno de los mejores cirujanos de la ciudad no por las conexiones, sino porque genuinamente era brillante y trabajaba sin descanso. Entonces, ¿por qué Valentina Ríos? ¿Por qué ahora? No tenía respuesta. Y sin respuesta, no podía actuar. No podía tomar una decisión que marcara el resto de mi vida basándome en suposiciones. Necesitaba saber exactamente qué había pasado, cuándo y por qué. Solo así podría decidir qué hacer. Durante 3 días, la casa funcionó con una cortesía fría y perfecta. Alexander seguía cocinando. Yo seguía comiendo. Nos saludábamos al pasar. Dormíamos en habitaciones separadas. No peleamos. No lloramos. No hubo escenas dramáticas. Desde afuera, si alguien nos hubiera observado, quizás hubiera pensado que éramos 2 compañeros de cuarto educados y distantes. Pero por dentro, yo observaba, escuchaba, procesaba cada detalle. El tercer día, recibí una llamada de un número desconocido. Lo dejé sonar. Luego llegó un mensaje. Soy Valentina. Necesitamos hablar. Tú y yo. Sin él. Hay cosas que no sabes. Lo leí 3 veces. Luego guardé el teléfono. Mi primer instinto fue ignorarlo. La última persona de quien necesitaba perspectiva era la amante de mi esposo. Valentina Ríos no me debía nada, y yo no le debía a ella el beneficio de escucharla. Sin embargo, algo en el mensaje me inquietó. No el tono. No la audacia de contactarme directamente, aunque eso era considerable. Lo que me inquietó fue la frase, «Hay cosas que no sabes». Era demasiado específica para ser una simple táctica de manipulación. ¿O era exactamente eso? ¿Una táctica calculada para destabilizarme? ¿O era verdad? Y si era verdad, necesitaba saberlo. Esa noche, cuando Alexander salió al hospital, llamé a mi mejor amiga, Sofía. Llevábamos amigas desde la universidad, y era abogada. Una buena abogada. Del tipo que no levanta la voz, pero hace preguntas tan precisas que la gente termina derrumbándose sola. Sofía, dije cuando contestó, necesito que me ayudes con algo, sin preguntas por ahora. Solo escúchame. Hubo una pausa breve. Estoy escuchando. Le expliqué todo. El estacionamiento, el arete, la villa, Valentina, el mensaje. Cuando terminé, Sofía tardó unos segundos antes de responder. ¿Y tú qué quieres exactamente, Grace? ¿Quieres el divorcio o quieres la verdad? Primero la verdad, respondí. Luego decido. Bien, dijo. Entonces no respondas a Valentina todavía. Deja que espere. Mientras tanto, necesito que consigas algo para mí. Lo que Sofía me pidió era simple pero requería una precisión quirúrgica.
Necesitaba los registros de acceso del teléfono de Alexander, específicamente los metadatos de ubicación de los últimos 6 meses. No los mensajes, no las llamadas. Solo los registros de dónde había estado y cuándo. Alexander me había dado acceso al rastreador de ubicación en vivo, pero ese rastreador no guardaba historial, solo mostraba la posición actual. Sin embargo, la aplicación que usábamos tenía una función que pocos conocían. Si activabas el modo de historial desde la cuenta del administrador, que era la mía, podías ver un registro de todos los movimientos de los últimos 180 días. Nunca lo había activado, nunca había querido usarlo, siempre lo había considerado una invasión. Ahora lo abrí. Los datos cargaron lentamente. 180 días de movimientos. Hospital, casa, supermercado, farmacia, restaurantes que reconocía porque habíamos ido juntos. Y luego, empezando exactamente 4 meses atrás, una dirección que se repetía cada semana, a veces 2 veces por semana, siempre en horarios que coincidían con sus guardias nocturnas o sus emergencias de último minuto. La dirección era la villa de Valentina Ríos. 4 meses. Todo había empezado hace 4 meses. Cerré la aplicación. Me recosté en la cama mirando el techo, con el teléfono sobre el pecho. El corazón me latía con una calma que no esperaba. No era frialdad. Era claridad. Ya sabía el cuándo. Ahora necesitaba el por qué. Y la única persona que podía dármelo, por extraño que pareciera, era Valentina Ríos. Le respondí a Valentina al día siguiente. No porque hubiera cambiado de opinión sobre ella. No porque de repente sintiera empatía ni curiosidad genuina por su versión de la historia. Le respondí porque Sofía me dijo que la información vale más que el orgullo, y porque 4 meses de mentiras merecían, al menos, una respuesta honesta. Café. Mañana a las 10. Tú eliges el lugar. Su respuesta llegó en menos de 2 minutos. Una dirección en el distrito financiero. Un lugar discreto, probablemente caro, probablemente lleno de gente que no presta atención a las conversaciones ajenas. Típico de alguien que siempre piensa en las apariencias. Sofía insistió en ir conmigo, no para entrar, sino para esperar afuera. Si en 20 minutos no me mandas una señal de que estás bien, entro, dijo. No discutí. Valentina ya estaba sentada cuando llegué. Vestía de negro, sin accesorios llamativos, el cabello recogido. Era una versión más contenida de la mujer que me había recibido en la puerta de su villa con una bata de seda y esa sonrisa lenta de quien nunca siente urgencia. Esto era diferente. Estaba seria, casi tensa, aunque lo disimulaba bien. Me senté sin saludar. Ella tampoco saludó, solo habló. Alexander no vino a mí por amor, dijo. Vino porque yo lo obligué. El silencio entre las dos se extendió por varios segundos. El ruido del café de fondo, voces distantes, el sonido de una taza sobre un plato. Yo la miraba sin parpadear. Explícate, dije. Valentina envolvió su taza con ambas manos, como buscando calor o tiempo. Cuando él me rechazó hace 3 años, no lo perdoné. Tú lo sabes. Todos en el hospital lo saben. Lo que no saben es que nunca lo dejé ir del todo. Estuve recopilando información sobre él durante meses. Sus casos, sus decisiones médicas, sus registros, y encontré algo. Hice una pausa. Hace 5 años, Alexander operó a un paciente en una situación límite. El hombre sobrevivió, pero durante la cirugía tomó una decisión que no estaba en el protocolo. Una decisión que salvó la vida del paciente, sí, pero que técnicamente viola 3 reglamentos del colegio médico. No hubo denuncia porque el paciente y su familia nunca supieron los detalles. El expediente interno fue archivado y enterrado. Lo miré fijamente. ¿Y lo amenazaste con ese expediente? Le presenté una opción, dijo Valentina, eligiendo sus palabras con cuidado. O aceptaba ciertos términos, o el expediente llegaba al comité de ética del colegio médico, lo cual significaría una investigación formal, suspensión temporal, quizás inhabilitación definitiva dependiendo de cómo se manejara. ¿Y cuáles eran los términos? Sus ojos se encontraron con los míos por primera vez desde que llegué. Entonces, que estuviera disponible cuando yo lo necesitara, que se presentara cuando lo llamara, que mantuviera la apariencia suficiente para que nadie sospechara que era bajo coerción. El café me llegó, pero no lo toqué. ¿Por qué me estás diciendo esto?, pregunté. Valentina soltó la taza y se recostó en su silla. Por un momento, la máscara se corrió apenas 1 milímetro. Porque me cansé. Pensé que eventualmente sentiría algo, que si lo tenía cerca el tiempo suficiente. Se detuvo. Negó con la cabeza.
Resulta que no se puede forzar algo que no existe. Y verlo ese día, cuando llegaste a la puerta, verlo mirar hacia donde estabas tú con esa expresión. Apretó los labios. Me cansé de pelear contra algo que nunca iba a poder ganar. No respondí inmediatamente. Procesé cada palabra, cada pausa, cada inflexión. Valentina Ríos no me estaba haciendo un favor. No estaba confesando por culpa ni por generosidad. Lo hacía porque había perdido interés y porque, a su manera, era demasiado orgullosa para seguir en una situación donde claramente estaba perdiendo. Pero la información era real, y eso cambiaba todo. Salí del café 20 minutos después. Sofía estaba apoyada contra su auto, con los brazos cruzados y los ojos fijos en la puerta. Cuando me vio, se enderezó. Y le conté todo en el estacionamiento, de pie, con el viento moviéndonos el cabello. Cuando terminé, Sofía estuvo en silencio unos 10 segundos. Luego dijo, «Bien, esto cambia la estrategia completamente». «¿Qué estrategia?», me miró. «Grace, llevas días creyendo que tenías que elegir entre perdonarlo o dejarlo. Pero si lo que Valentina dice es verdad, Alexander no te traicionó por decisión propia. Te traicionó porque alguien lo tenía agarrado por el cuello. Eso no lo absuelve». Levantó una mano antes de que pudiera interrumpir. «Porque debió haberte dicho la verdad desde el principio. Pero sí significa que estamos ante una situación diferente. Una que tiene solución legal. Coerción, chantaje, abuso de posición de autoridad. Si conseguimos documentación del expediente que Valentina usó, y si conseguimos evidencia de que ella lo amenazó explícitamente, podemos construir un caso que no solo la neutraliza a ella, sino que protege a Alexander de cualquier acción futura del colegio médico». Pausa. «Si eso es lo que quieres». Era la pregunta que no había podido responder desde que encontré el arete. ¿Qué quería yo? «Quiero que Alexander lo enfrente», dije. «Quiero que me mire a los ojos y me diga todo. Sin versiones suavizadas, sin omisiones, sin proteger a nadie. Todo». Sofía asintió despacio. «Entonces, lo primero es conseguir ese expediente. Y para eso necesito que hagas algo que va a ser difícil». «¿Qué?». «Actuar normal. Volver a casa. Comportarte como si no supieras nada de lo que Valentina te dijo. Darle a Alexander suficiente espacio para que baje la guardia. Mientras tanto, yo trabajo desde mi lado. Tengo un contacto en el colegio médico, alguien que puede verificar si ese expediente existe sin generar una alerta formal. Si existe, lo conseguimos. Y si lo conseguimos, Valentina pierde toda su palanca». Lo pensé. «¿Cuánto tiempo?». «Una semana, 2 a lo mucho». Miré hacia la calle. Había autos pasando, gente caminando, el mundo siguiendo su ritmo sin saber nada de nada. Una semana de silencio. Una semana de fingir. Una semana sentada a la mesa frente a Alexander, comiendo la comida que él cocinaba, respondiendo sus buenas noches con un gesto neutro, mientras por dentro construíamos algo que podría cambiarlo todo. Podía hacerlo. Lo haría. «De acuerdo», dije. «Una semana». Esa noche, al volver a casa, Alexander estaba en la cocina, como siempre. La estufa encendida, el olor familiar de algo que sabía exactamente que me gustaba. Cuando entré, levantó la vista y algo en su mirada cambió. Una sombra breve, casi imperceptible. «Llegas tarde», dijo. «Estuve con Sofía», respondí. «Era verdad». Asintió. Volvió a la estufa. Me senté a la mesa y lo observé. Sus espaldas, sus manos moviéndose con esa eficiencia tranquila de alguien que ha hecho este mismo movimiento cientos de veces. El mismo hombre que hace 4 meses empezó a desaparecer una vez por semana hacia una villa en el Distrito Sur. El mismo que había prometido que podía perderlo todo, menos a mí. ¿Qué siente alguien cuando está atrapado? Cuando sabe que está destruyendo lo que más quiere pero no encuentra la salida. No lo sabía. Todavía no. Pero lo que sí sabía, mientras lo miraba darme la espalda frente a la estufa, era que 7 años antes, cuando aún éramos novios y él insistía en recogerme siempre del trabajo, una tarde llegué antes de lo esperado y lo encontré estacionado en doble fila, esperándome, completamente ajeno a las bocinas a su alrededor, con los ojos fijos en la puerta del edificio. Cuando le pregunté por qué no se movía, dijo, «Porque sé que vas a salir pronto y no quiero perder ni un segundo contigo». Esa misma semana leí en algún lugar que los hombres que engañan a sus esposas siempre tienen una historia perfecta en casa. Que cuanto más atentos son, más esconden. Lo había leído, lo había descartado, y lo había olvidado. Hasta que lo encontré en una publicación viral mientras echaba gasolina, y de repente ya no pude olvidarlo.
La semana fue larga de una manera que no tiene que ver con el tiempo, no con las horas en sí, que pasaron normales, sino con el peso de cargar una verdad doble, la que mostraba hacia afuera y la que construía hacia adentro. Desayunaba con Alexander, respondía sus preguntas sobre el trabajo. Alguna noche, incluso, nos sentamos en el sofá a ver algo en televisión sin hablar, y en algún momento él extendió la mano hacia la mía y se detuvo a mitad de camino, como quien recuerda que no tiene ese derecho todavía. Yo no moví la mía, pero tampoco la retiré. Sofía trabajaba desde su oficina. Me mandaba mensajes breves cada 2 días. Contacto confirmado. Expediente localizado. Verificando autenticidad. Nada de llamadas. Nada que pudiera verse en el historial de Alexander si revisaba mi teléfono, aunque dudaba de que lo hiciera. No era ese tipo de persona. Pero la prudencia no costaba nada. Al 5.º día, Sofía me escribió: «Tenemos lo que necesitamos. Reunión mañana». El expediente existía. Sofía lo puso sobre la mesa de su oficina con la calma de alguien que ha ganado este tipo de batallas antes. Eran copias certificadas de los registros internos del hospital de 5 años atrás. El nombre del paciente estaba redactado por protección legal, pero los detalles de la cirugía eran claros. Una decisión de emergencia tomada por Alexander fuera del protocolo estándar, documentada internamente y archivada sin acción disciplinaria, porque el resultado había sido exitoso, y porque el jefe de cirugía en ese entonces, un hombre que luego se jubiló, había decidido protegerlo. ¿Esto puede usarse en su contra todavía?, pregunté. Técnicamente sí. El colegio médico tiene jurisdicción retroactiva en casos de violación de protocolo. El tiempo no prescribe automáticamente si hay evidencia nueva. Sofía juntó los dedos sobre el escritorio. Pero aquí está lo importante. También tenemos esto. Deslizó otra hoja hacia mí. Era una transcripción parcial de mensajes. Números sin nombre, pero Sofía señaló cuál era el de Valentina y cuál el de Alexander. Los mensajes eran de hace 4 meses, exactamente cuando todo había empezado. Los leí. Sé lo del expediente de 2019. Tienes 2 opciones. No hagas esto. Las opciones no negocian. Respóndeme mañana. Y luego, 2 días después, la respuesta de Alexander. De acuerdo. 2 palabras. El inicio de 4 meses. Guardé el aire un momento antes de soltarlo. ¿Cómo conseguiste los mensajes? Valentina no es tan cuidadosa como cree. Usó un número secundario, pero ese número está registrado a nombre de una de sus empresas. Con la autorización correcta, los registros son accesibles. Sofía me miró directamente. Grace, con esto podemos presentar una denuncia formal por chantaje y coerción. Eso no solo invalida cualquier acción que ella intente contra Alexander usando el expediente, sino que le abre una investigación penal a ella. La familia Ríos tiene poder, sí, pero no son intocables, y cuando esto llegue a los medios correctos, el nombre de Valentina va a quedar ligado a un escándalo de extorsión que ninguna cantidad de dinero puede limpiar fácilmente. La escuché, procesé. ¿Y Alexander?, pregunté. ¿Qué pasa con él en todo esto? Eso depende de ti. Sofía no suavizó la respuesta. Legalmente, él es la víctima de la coerción, pero también es verdad que te mintió durante 4 meses, que tuvo la oportunidad de decirte la verdad y no lo hizo, que la solución que eligió fue protegerse a sí mismo y a su carrera, no a ti. El caso legal y lo que ustedes 2 hagan con su matrimonio son 2 cosas separadas. Una la puedo resolver yo, la otra es tuya. Tomé el expediente. Lo sostuve un momento, luego lo puse de vuelta sobre la mesa. Primero lo primero, dije. ¿Cuándo podemos presentar la denuncia? Cuando tú digas. Mañana. La denuncia se presentó a las 9 de la mañana ante el fiscal de turno. Sofía llevó todo. Transcripciones, registros, copias certificadas, una declaración preliminar de mi parte describiendo los hechos desde que encontré el arete. No fue dramático, fue metódico, frío, preciso. El tipo de proceso que parece aburrido desde afuera, pero que por dentro tiene el peso de una sentencia antes de que alguien la dicte. A las 3 de la tarde, el teléfono de Valentina Ríos fue intervenido cautelarmente como parte de la investigación preliminar. A las 5, su abogado personal intentó comunicarse con el fiscal. Le informaron que el proceso ya estaba en marcha y que cualquier gestión debería hacerse por los canales formales correspondientes. Sofía me mandó un mensaje. Está nerviosa. Su abogado llamó 4 veces en 2 horas. Lo guardé sin responder. Esa tarde, mientras manejaba de vuelta a casa, pasé frente a la gasolinera donde todo había empezado. El mismo letrero. Las mismas bombas alineadas bajo la misma luz blanca. Sin saber por qué,
Me detuve. Bajé del auto y eché gasolina, aunque el tanque no lo necesitaba urgentemente. Miré mi teléfono, ese gesto automático de quien ya no espera nada pero sigue revisando. No había publicaciones virales esta vez. Solo el feed normal, el ruido habitual del mundo digital. Sin embargo, algo me quedó dando vueltas mientras volvía a subir al auto. Que toda esta historia había comenzado porque un desconocido decidió publicar su método para engañar a su esposa, y otro desconocido lo aplaudió. Y yo, que nunca publicaba nada, no pude contenerme y escribí 2 palabras. Ustedes son basura. Qué distante parecía eso ahora. Llegué a casa a las 7. Alexander estaba en la cocina, como siempre. Esta vez era pasta. El olor era familiar y me dolió de una manera que ya no podía ignorar más. Lo miré desde la puerta de la cocina unos segundos antes de que me viera. Alexander, dije. Se dio vuelta. Algo en mi tono lo hizo cambiar de posición. Girar del todo hacia mí, dejando la cuchara sobre el mesón. Necesitamos hablar. Esta noche. Después de cenar, si quieres. Pero esta noche. No preguntó de qué. Creo que lo supo desde el principio, desde esa noche que lo esperé sentada en la oscuridad, que este momento iba a llegar y que no habría forma de esquivarlo. Solo asintió. Cené en silencio. Él también. La pasta estaba perfecta. Como siempre estaba todo lo que cocinaba. Eso también dolía. Cuando recogimos los platos y los dejamos en el fregadero, me senté en el sofá y él se sentó frente a mí, con las manos juntas y la espalda recta, como alguien que se prepara para recibir algo que sabe que se merece. Sé lo del expediente, dije. Sé lo del chantaje. Sé que lleva 4 meses. Y sé que tuviste decenas de oportunidades de decirme la verdad y elegiste no hacerlo. Alexander no habló de inmediato. Cuando lo hizo, su voz sonó diferente, más baja, sin la seguridad habitual. Tenía miedo de perderte, dijo. Me perdiste de todas formas, respondí. 4 meses antes de que yo lo supiera. El silencio que siguió fue el más pesado de los que habíamos tenido en esa semana. No porque no hubiera nada que decir, sino porque había demasiado, y ninguno de los dos sabía exactamente por dónde empezar a desarmarlo. Pero lo que yo sí sabía, mientras lo miraba sentado frente a mí con esa expresión de quien finalmente ha dejado de cargar algo solo, era que mañana Valentina Ríos iba a despertar a un mundo donde su palanca ya no valía nada. Donde el expediente que había usado como arma estaba ahora en manos de una fiscal junto con la evidencia de su propio chantaje. Ya había caído. Todavía no lo sabía, pero lo sabría pronto. Valentina Ríos se enteró un martes por la mañana. Su abogado la llamó antes de las 8 para informarle que la investigación preliminar había escalado a una denuncia formal por chantaje y coerción, que sus cuentas asociadas a la empresa bajo la que registró el número secundario estaban siendo revisadas, y que el directorio del hospital había recibido una notificación confidencial sobre el proceso. Sofía me contó todo esto con la misma calma con que había manejado cada paso anterior. Intentó retirar los cargos de forma indirecta, dijo. Hizo llegar un mensaje a través de su abogado diciendo que estaba dispuesta a llegar a un acuerdo extrajudicial y que destruiría el expediente de Alexander si yo retiraba la denuncia. ¿Y? Sofía sonrió apenas. Le respondí que el expediente ya no era relevante porque habíamos solicitado al colegio médico que revisara el caso de forma oficial, con todo el contexto incluido. La coerción, la presión externa, las circunstancias de emergencia de la cirugía original. El comité lo revisó en 48 horas y emitió una resolución de exoneración. Alexander está limpio. Valentina ya no tiene nada que ofrecer ni nada con que amenazar. Lo dejé asentarse. 4 meses de presión. Un expediente guardado durante 5 años como munición. Toda una arquitectura de control construida sobre el miedo de un hombre a perder su carrera, y se desarmó en menos de una semana porque alguien decidió, por fin, no tener miedo. Esa noche hablé con Alexander durante 3 horas. Me contó todo. Cómo Valentina lo había contactado, cómo había intentado ignorarla y ella había escalado. Cómo en algún punto el miedo a la inhabilitación, a perder lo único que había construido con sus propias manos antes de conocerme, había sido más grande que su valentía. Cómo cada semana que pasaba se sentía más atrapado y más cobarde, y cómo esa cobardía lo hacía comportarse en casa con una intensidad casi desesperada, como si cocinarme la cena o recordar lo que me gustaba pudiera compensar lo que no era capaz de decirme. Lo escuché todo. No lo interrumpí. Cuando terminó, le hice una sola pregunta. ¿Por qué no me dijiste la verdad desde el principio? Se quedó callado un momento. Porque tenía miedo de que me vieras diferente, dijo. Menos de lo que pensabas que era. Eso ya pasó, respondí.
Y lo que me hizo verte diferente no fue el chantaje, fue el silencio. No le dije esa noche si me quedaría o me iría. No lo sabía todavía. Hay heridas que necesitan tiempo antes de saber si van a sanar o si ya es demasiado tarde. Lo que sí le dije fue que Valentina ya no tenía poder sobre ninguno de los dos, y que lo que viniese después dependía únicamente de nosotros. Asintió. No pidió más que eso. Semanas después, mientras revisaba mi teléfono sin ningún objetivo particular, encontré de nuevo esa publicación viral. Seguía ahí, con cientos de comentarios nuevos. El autor original había borrado su perfil, pero el hilo seguía vivo, alimentado por desconocidos que debatían, juzgaban, se reían o aplaudían. Busqué mi comentario. Seguía ahí también, enterrado entre respuestas. Ustedes son basura. 2 palabras escritas en un impulso, sin pensar, mientras echaba gasolina. 2 palabras que me hicieron mirar el auto de Alexander con otros ojos al llegar a casa, que me hicieron buscar, encontrar, dudar, actuar. Pensé en borrarlo. Luego decidí dejarlo. No porque fuera un gran comentario, sino porque me recordaba algo que tardé demasiado en aprender, que a veces la única diferencia entre seguir ciega y empezar a ver es una incomodidad que no puedes ignorar, una astilla pequeña, una publicación tonta, un auto mal estacionado. La vida no siempre avisa con señales grandes. A veces solo te pone algo incómodo frente a los ojos y espera a ver si lo miras de verdad. Yo lo miré, y eso cambió todo.